Programa 7. Jerarquía de las operaciones y uso de los paréntesis. A Marijose se le descompuso su bicicleta y la lleva al taller de don Marcelo para que la arregle. Ella tiene poco dinero, así que anota la forma de cobrar de don Marcelo con la intención de llevar bien sus cuentas. Cuando don Marcelo termina la reparación, Marijose hace el siguiente cálculo para saber cuánto dinero debe. El costo por las refacciones es de 55 pesos. Y han pasado 3 horas. Marijose calcula que tendrá que pagar 240 pesos. Y definitivamente no tiene tanto dinero. Don Marcelo la tranquiliza y le asegura a Marijose que solo tendrá que pagar 130 pesos. ¿Cómo fue que tuvieron resultados distintos? Para realizar cálculos con más de un tipo de operación, es necesario conocer la jerarquía de las operaciones. Se trata de reglas que nos indican en qué orden debe resolverse cada operación. Para comenzar a comprender estas reglas, resolvamos la operación anterior. Podemos expresar la cuenta de la reparación de la bicicleta de la siguiente manera. Se trata de un problema compuesto de 2 operaciones. El asunto es decidir cuál hacer primero. De izquierda a derecha, la suma aparece antes que la multiplicación. Seguramente por eso, Marijose la resolvió primero. Sin embargo, para decidir la forma correcta de realizar las operaciones, se deben tomar en cuenta ciertas reglas, como hizo don Marcelo. En problemas como este, necesitamos un sistema de reglas, es decir, un orden en la resolución de las operaciones que sea siempre el mismo. De otro modo, nunca habría manera para determinar el resultado correcto. Nos encontramos con Jesús Rodríguez Biorato, maestro en Ciencias Matemáticas. ¿Podrías contarnos cómo surgió en la historia el concepto de jerarquía de las operaciones? Bueno, el concepto de jerarquía de las operaciones se puede decir que aparece en la historia de las matemáticas desde mucho antes del álgebra, ¿no? Cuando las matemáticas solamente se hablaban, ¿no? No se tenía una notación algebraica, lo que ahora conocemos como el x cuadrada, el y cuadrado. Sí. ¿Sí? Sus primeras reglas, las primeras reglas de jerarquía de operaciones, una de las más importantes, cuando uno le prioriza la multiplicación sobre la suma, aparecen los primeros inicios del álgebra por ahí de 1600, en el principios del siglo XVII. Aparecen muchos artículos matemáticos donde se observa, ¿no?, que están priorizando la multiplicación sobre la suma. Y la razón por la que aparece es como bastante natural, ¿no? En aquel entonces, por ejemplo, se quería trabajar mucho con encontrar soluciones a los polinomios. O sea, encontrar el número que al cuadrado y más su doble más 1 es 0, ¿no? Entonces, para denotar esto se usaba una notación algebraica desarrollada en aquel entonces,
que pues bueno, necesitas escribir x cuadrada más 3x. Entonces, si uno no tuviera jerarquía de las operaciones, un polinomio se tendría que escribir con muchísimos paréntesis. Entonces, no era tan conveniente, y luego, por simplicidad, se eliminan los paréntesis, al cabo que todo el mundo lo entiende. O sea, se está hablando de polinomios. Entonces se eliminan los paréntesis y allí se queda implícita una de las primeras reglas de jerarquía de operaciones. Aunque en aquel entonces la notación matemática era muy confusa porque no todos los matemáticos usaban la misma notación. Después, vienen el desarrollo de libros de texto, que es donde los autores de libros de texto necesitaban saber, bueno, cuáles eran las reglas claras y precisas de cómo se suma y se multiplican las operaciones. A los matemáticos no les daba mucha importancia, ellos solamente hacían una aclaración al principio de sus artículos, diciendo, bueno, yo voy a denotarlo así y ya me pongo a escribir lo que quiero. Los autores del libro dijeron, no, bueno, pero yo necesito unas reglas, ¿no? O sea, necesito saber cómo se escribe. Entonces, en la creación de libros de textos aparecen ya las primeras reglas tal como las se conocen ahora, de jerarquía de las operaciones. O incluso antes ni siquiera un nombre se tenía para ello. Bueno, y se empezaron a hacer más rigurosas con la aparición de la computación. Y eso es en general cómo aparece la jerarquía en la historia. Conociendo la jerarquía de las operaciones, podemos resolver de manera correcta el problema del costo de la reparación de la bicicleta de Marijose. Primero hacemos la multiplicación. 25 por 3, que es la cantidad de horas de trabajo. A este resultado le sumamos 55, el costo de las refacciones. Así, el resultado correcto es 130 pesos. Marijose debe pagar 130 pesos por la reparación de su bicicleta. Sin atender a la jerarquía de las operaciones, Marijose pensó que tendría que pagar 240 pesos. Marijose no realizó las operaciones correctamente porque primero efectuó la suma y luego multiplicó el resultado por 3. Con este ejemplo nos damos cuenta que si no hacemos las operaciones en el orden correcto, podemos obtener un resultado incorrecto. En la historia de las matemáticas, no siempre se han utilizado los mismos signos para indicar una misma cosa. Hoy en día utilizamos el paréntesis para marcar las operaciones que deben realizarse primero. Aunque no siempre fue así. Veamos cuál es actualmente el uso del paréntesis en la jerarquía de las operaciones. Hay casos en los que es posible hacer una suma o resta antes que una multiplicación o división. Primero resolvemos la operación que está entre paréntesis. En este ejemplo, la multiplicación y la división deben realizarse antes que las sumas y las restas, siempre y cuando estas últimas no aparezcan entre paréntesis. Resolveremos estas operaciones de izquierda a derecha. Primero la multiplicación y luego la división. Y finalmente las sumas y restas, también de izquierda a derecha. Hemos visto que para calcular correctamente el valor de una expresión, es importante conocer el orden en que hay que realizar las operaciones. ¿Cómo han evolucionado en la historia los signos de agrupación? Bueno, los signos de agrupación han aparecido por una necesidad a la hora de escribir álgebra. Sus primeras apariciones fueron a finales del siglo XV, donde esta expresión, donde en esta expresión la raya abajo representa una agrupación de términos. Como puedes ver, la expresión es bastante fea y es algo confusa de entender porque no se parece en nada, en absoluto, a las expresiones que hoy en día usamos. Pero bueno, aquí, para hacerlo claro, les explico que r al cuadrado, esta r con una rayita abajo, representa la raíz cuadrada, la p con la barrita es una suma, ¿no? Entonces, esto de aquí está representando la raíz cuadrada de 14 más la raíz cuadrada de 180, pero en el orden correcto. Ajá. Entonces, para denotar que la raíz cuadrada se está tomando sobre la suma de 14 y raíz cuadrada de 180, se le puso una barra abajo. Entonces, esta es la primera aparición de símbolos que denotaban la agrupación de términos. También aparecieron otros símbolos a mediados del siglo XVII,
estos otros que, donde la raya arriba representa otra agrupación, ¿no? Aquí también, como puedes ver, la forma de notar sumas y multiplicaciones es muy distinta. En esta el in es el por, el squad es el cuadrado, y aquí ya aparece la primera vez el símbolo más, como tal lo conocemos hoy en día. Entonces, esta fórmula tan confusa representa esto como lo denotamos hoy en día, b por d cuadrada más bd. Entonces, pero los símbolos de agrupación que hoy en día usamos aparecen desde el siglo XVI, aparecen en varios documentos de forma distinta, ¿no? Aparecen paréntesis, corchetes, llaves, en algunas combinaciones de ambos. Pero la aparición de estos símbolos, lo importante de la aparición de estos símbolos es la necesidad de poder decir que una multiplicación va a multiplicar a un conjunto de operaciones. Entonces, para esto se requerían los símbolos de agrupación, ¿no? Entonces, pues, lo importante de esto es que siempre que uno quiera denotar una operación, va a necesitar un símbolo de agrupación, y si hay alguna confusión respecto a quién está multiplicando a quién, poner paréntesis nunca está de más, ¿no? Entonces, es también una recomendación que le hago a todos los alumnos, que si parece confuso quién está multiplicando a quién, usen unos paréntesis, ¿no? ¿Sabías que el primer matemático en utilizar paréntesis fue el francés Albert Girard en el año de 1629? Además, introdujo el uso de corchetes a las matemáticas. Girard también fue músico e ingeniero militar que se dedicó a diseñar fortificaciones para la guerra. De este modo, las reglas quedarían completas. Las operaciones que están entre paréntesis se hacen antes que las demás. Las multiplicaciones y divisiones se resuelven antes que las sumas y restas. Y las operaciones deben efectuarse de izquierda a derecha. La jerarquía de las operaciones sirve para que no nos confundamos al momento de realizar cálculos y lleguemos al resultado correcto. Recuerden, las operaciones que están encerradas entre paréntesis se hacen antes que las demás.